Bienvenidos al lunes de MotoGP, absolutamente locura todo lo vivido en el domingo del Gran Premio, pero antes vamos a empezar a analizar lo que sucedió el sábado. Vamos con las claves de la Q2, las claves para la pole, y es que Marc Márquez en su primer neumático marcó un 29.442, rebajando en 4 décimas su mejor tiempo el viernes, rebajando en 5 décimas la pole de Jorge Martín la temporada 2024, y era una vuelta que parecía totalmente imbatible. En el segundo neumático, Fabio Quartararo, segunda clave, clava el récord en el tercer y cuarto sector para llevarse la vuelta más rápida, con un Marc Márquez que en su segundo intento con el segundo neumático clava el récord en el primer sector. En el segundo sector tenía su mejor tiempo en la primera vuelta, no pudo superar ese segundo sector y luego tuvo un pequeño error en la curva 9 que le derivó a empujar y sufrir de cháter en la curva 12, curva de izquierdas, y a partir de ahí se quedó sin opciones. Por lo tanto, espectacular la pole de Fabio. Otra vez, como sucedió en Jerez, en el segundo neumático bate un tiempo que parecía totalmente imbatible por parte de Marc. Marc y Fabio son los únicos pilotos que han hecho pole esta temporada, por lo tanto, hacerlo con una Yamaha, hacerlo delante de su afición, me parece totalmente espectacular. A partir de ahí, ¿cómo quedó la parrilla? Fabio Quartararo, Marc Márquez y Alex Márquez en primera fila, con Aldeguer, Viñales y Bagnaia en segunda fila. Mala pole para Bagnaia, no pudo cuadrar sus sectores en esta Q2, y además tampoco con los mejores sectores combinados le daría para mejor que un quinto puesto. Séptimo Bezzecchi, octavo Miller y noveno Morbidelli, y completaban la Q2 Raúl Fernández, Joan Zarco desde la 11ª posición y Pedro Acosta 12ª posición. Ahora que hemos visto la posición en parrilla, vamos a ver la diferencia que había entre los pilotos, compañeros de equipo, en la clasificación del sábado. Fabio Quartararo, que hizo la pole, fue 1,1 segundos más rápido que Alex Rins, que es verdad que Rins, que pasó por la Q1, que normalmente en la Q2 tenemos un poquito más de goma en pista, un poquito más de evolución de ese grip, pero 1,1 segundos es una barbaridad, mostrando un nivel brutal de Fabio Quartararo. Y Jack Miller también 1,5 segundos más rápido que Oliveira, que venía de lesión, que se había perdido hasta 3 grandes premios, por lo tanto faltaba físico, faltaba ese toque con la moto, y Miller le metió más de 1,5 segundos. En Ducati, segundo fue Marc y le metió más de 6 décimas a Pecco Bagnaia. Esto es una barbaridad, meter más de medio segundo a tu compañero de equipo con la mejor moto de la parrilla, la mejor fábrica de la parrilla, es muchísimo. Y Alex Márquez fue 2 décimas más rápido que el rookie Fermín Aldeguer. Franco Morbidelli con la GP24 fue 4 décimas, más de 4 décimas más rápido que Fabi Di Giannantonio, que tampoco pudo pasar de la Q1. En KTM, Brad Binder con su tiempo de Q1 fue 0,021 milésimas más rápido que Pedro Acosta, y Viñales fue 6 décimas más rápido que el tiempo de Viñales. En Honda, Mir 0,026 más rápido que Marini, y el tiempo de Zarco no lo vamos a comparar con Nakagami porque sacaba muchísimo. Nakagami, que estaba haciendo un wildcard y que le hubiese sacado Zarco más de 2 segundos. En Aprilia, Bezzecchi 1,7 segundos a Savadori, que es sustituto y obviamente es un tiempo que no vamos a tener en cuenta. Y Raúl Fernández, que parece que ha dado un pasito, 1,1 segundos frente al rookie Ai Ogura. A partir de aquí ya vamos con las claves de la sprint, las claves de lo sucedido en la carrera corta, y es que, primero de todo, salida muy buena de Marc, salida muy buena de Fabio, pero clave número 1, Quartararo lideró la primera vuelta y marcaba 0,7 segundos de diferencia con Marc Márquez. Segunda vuelta, Pecco Bagnaia se va al suelo en la curva 3, rodando en cuarta posición. A partir de aquí, Marc, que tenía mejor ritmo que Fabio, pero es Fermín Aldeguer el que marca la vuelta rápida en la sprint.
Marc poco a poco iba recortando a Fabio Quartararo con su mejor ritmo. Tuvimos un pequeño duelo, Marc lo intentó en la curva 3, pero Fabio, trazando con una línea diferente, salió más rápido de esa curva 4, lideró la curva 6, la bajada de la Chapelle, la curva 7 de izquierdas, y ahí sí que Marc salió con mejor aceleración y en la frenada de la 8 le metió la moto a Fabio Quartararo para adelantar y a partir de ahí marcar un ritmo que Fabio no podía aguantar. A partir de ahí, Alex Márquez, que estaba en tercera posición, adelantamiento a Fabio Quartararo en la curva 1. Avisé aquí en la previa del Gran Premio que adelantar en la curva 1 es de tenerlos muy grandes porque se pasa rapidísimo por ahí. Adelantó a Alex, confirmó el adelantamiento y a partir de ahí Fabio Quartararo estaba empezando a pagar el desgaste de esa primera vuelta que tiró con todo, que sacaba más de medio segundo a Marc, y fue cuando le dio vida a un Fermín Aldeguer que venía muy rápido, que venía atacando, que había marcado la vuelta rápida. Obviamente llegó a Fabio Quartararo con su gran ritmo. Tuvimos un bonito duelo, Fermín Aldeguer lo intentó como Marc en la curva 3, Zarco hizo la misma jugada, aprovechó una línea diferente, salió con más velocidad, pero Fermín Aldeguer sí que es verdad que aguantó por fuera, frenó más tarde y esto lo que hizo es llevarse un poquito más larga esa línea de la curva 6. Fabio no dudó en aguantar por dentro, en aguantar la línea y le adelantó a Fermín Aldeguer, que no dudó en la curva 7 inmediatamente devolverle a Fabio Quartararo la moto, tirar la moto en la curva izquierda, la curva del museo, y Fabio Quartararo aquí sí que tuvo que levantar un poquito la moto porque Fermín Aldeguer aprovechó el mínimo espacio que le había dejado Fabio y metió la moto. Finalmente también tuvimos un duelo muy bonito entre Maverick Viñales y Pedro Acosta por ver quién lideraba la fábrica austríaca, quién lideraba KTM, y es que cuando Mav se fue largo en la curva 9 tuvo que acortar. Acosta parecía que mantenía el quinto puesto, pero se fue al suelo en la última vuelta en la curva 13 y fue Viñales el que terminó entre los 5 primeros. 6 de 6 victorias para Marc Márquez en las sprints, dominio absoluto de Marc los sábados, rompiendo la historia. Nunca nadie había ganado 6 carreras en sprint desde que tenemos este formato. Por lo tanto, Marc Márquez, que uno de sus puntos fuertes es la gestión de gomas, está destrozando a todos en las sprints. Y ahora vamos con lo sucedido en el domingo de carreras. Obviamente es una locura intentar apuntar y tener analizado todo lo que pasó, me parece que es completamente imposible, pero vamos a intentarlo. Lo primero de todo es que los pilotos estaban en parrilla, la mayoría había salido con slicks, había ligera lluvia en pista, así que es verdad que al final en la última vuelta de Moto2 tuvimos lluvia, pero luego no llovió mucho y parecía que la opción era de aguantar con los slicks. Vimos una escena con Marc Márquez que se bajaba de la moto, daba 4 pasos para adelante, miraba un poquito cómo estaba el asfalto y se volvía a la moto. Todo hacía recordar una situación similar a la vivida en Austin, a la vivida en el circuito de las Américas, y es que cuando se hizo la warm-up lap, la vuelta de calentamiento en la que los pilotos ven un poquito cómo está la pista, ven las sensaciones, fue una vuelta súper interesante porque desde la salida de la curva 8 nadie quería liderar, nadie quería tomar la decisión de ser el primero en entrar en boxes, tener las dudas de que el resto de pilotos fuesen directamente a la parrilla, pero al final Zarco, el piloto local, fue el primer piloto en tomar la decisión, entró a boxes, a partir de ahí le siguió todo el mundo y por lo tanto bandera roja e inicio rápido de procedimiento de salida, y a partir de ahí todos los pilotos fueron con neumáticos de lluvia a la parrilla. Segunda vuelta de calentamiento, y aquí cuando regresábamos a parrilla algunos de los pilotos tiraron directamente a la parrilla, pero Marc Márquez, que vio a Pecco ir a parrilla, quería esperar la confirmación de Alex Márquez. Alex Márquez entró a box y varios de ellos entraron a box: Fabio Di Giannantonio, Quartararo, Viñales, el propio Marc, Aldeguer, Ogura, Pedro Acosta, Joan Mir, Brad Binder.
Raúl Fernández, Enea Bastianini, Franco Morbidelli y Alex Márquez. Estos fueron los pilotos que entraron a box a montar los neumáticos de slicks y que por lo tanto con esta nueva normativa tenían una penalización de doble long lap. A partir de ahí salieron desde el pit lane para hacer la warm-up lap, se situaron en parrilla y ya sí que se dio la bandera para salir, se apagaron los semáforos y en la primera vuelta otra vez Pecco Bagnaia, que tenía el neumático mojado, misma decisión que Zarco. Ambos pilotos se fueron para atrás porque los pilotos con slicks, una pista que no estaba muy mojada aún, tenían mucho más grip, tenían mucho más velocidad. Enea Bastianini frenó mucho más tarde que Pecco en la curva 3 de izquierdas, se llevó a Pecco por delante. Esto también afectó a Joan Mir, que se fue al suelo, y es que Zarco, que estaba afuera de todo en la curva 3, que estaba rodando en 17-18 posición, se vio afectado por Mir, tuvo que irse largo a cortar y no se fue al suelo de milagro. Zarco cruzó la línea de meta en la primera vuelta en 17ª posición, y es que tuvimos en las 8 primeras vueltas 5 pilotos liderando la carrera. Primero fue Fabio Quartararo, que lideró las 2 primeras vueltas, luego fue Alex Márquez, que marcó la vuelta rápida en carrera y que estaba mostrando un gran ritmo. A partir de aquí los pilotos ya empezaron a decidir a entrar a hacer esas doble long laps. Marc lideró durante 2 vueltas y luego fue Fermín el que lideró cuando ya entre las long laps, y que a partir de esa vuelta 6 los pilotos que tenían slicks con más lluvia en pista decidieron ir a cambiar el neumático, ir a poner el neumático de lluvia, porque pilotos como Brad Binder, como Fabio Quartararo se habían ido al suelo en esas primeras vueltas con el neumático slicks. A partir de aquí, el líder virtual en esa vuelta 6 era Jack Miller con los neumáticos de mojado, misma decisión que Joan Zarco, y se fue al suelo Miller. El propio Zarco dijo que le sacaba unos segundos Miller y que hubiese sido difícil batir al piloto australiano, y cuando ya entraron todos a boxes, vuelta 8, a partir de ahí Joan Zarco tenía la ventaja, lideraba la carrera y sacaba sacaba a Oliveira en segunda posición, más de 7 segundos. Marc rápidamente adelantó a Oliveira, se puso en segunda posición a 8,5 segundos, y a partir de aquí la duda era si Marc tenía más ritmo que Joan Zarco, pero es que el piloto francés lo tenía clarísimo, sabía que era su día, sabía que era el momento de hacer historia, que llevaba sin ganar un piloto francés en Francia desde 1954, y Joan Zarco impuso un ritmo totalmente inalcanzable. Y obviamente Marc, en modo mundial, sabiendo que ya había fallado varios domingos, tiró con un ritmo para aguantar esa segunda posición y sumar 20 puntos claves de cara al mundial. Alex Márquez se fue al suelo también cuando ya rodaba de forma cómoda en un tercer puesto, y esto abrió a una pelea al podio con Pedro Acosta, que era virtualmente el tercero, y con un Fermín Aldeguer que tenía la elección de neumáticos correctas. Vimos como varios pilotos como Acosta, Oliveira, Maverick Viñales optaron por el neumático medio de mojado, mientras que con más lluvia en pista ese neumático blando era el que mejor funcionaba, y por lo tanto Fermín Aldeguer, que venía recortando más de 6 décimas, 8 décimas, incluso había vueltas recortando más de un segundo, pudo adelantar a Pedro Acosta para asegurar su primer podio de domingo, siendo el sábado su primer podio en la sprint. Por lo tanto, fin de semana brillante para Fermín Aldeguer, y al final la carrera del domingo terminó con Zarco, Marc Márquez y Fermín Aldeguer en la pole. Muy buen cuarto puesto para Pedro Acosta, quinto Viñales, sexto Nakagami, que venía de wildcard, que parecía que no tenía opciones viendo su ritmo en el sábado, pero tuvo la misma decisión de neumáticos que Zarco, no entró en ningún momento a cambiar, aguantó con esos neumáticos de mojado y al final fue la decisión correcta. Raúl Fernández séptimo, Dylan Antonio octavo, Savadori noveno, Ogura décimo, Marini undécimo, Rins duodécimo, Bastianini
13º, Bezzecchi 14º, Morbidelli 15º y Pecco Bagnaia 16º se quedó sin puntuar. Vamos a repasar ahora cómo quedan los puntos de cada equipo, de cada fábrica, quiénes son los pilotos que más han sumado en este Gran Premio del Mans. Empezamos por Aprilia, que es la que menos ha sumado en el campeonato de constructores, y es Raúl Fernández. Por primera vez en esta temporada es el piloto de Aprilia con más puntos, suma 9 puntos, Savadori 7, Ogura 6 y Marco Bezzecchi 2 puntos para ellos. Una Aprilia que el viernes, que sábado venían trabajando con los diferentes paquetes aerodinámicos. Vimos el colín con ese puente entre las dos aletas, y también vimos una especie de aéreo al final de la moto en el carenado. Por lo tanto, Aprilia que sigue trabajando en este paquete aerodinámico. Después tenemos a Yamaha, que finalmente Fabio Quartararo, que hizo la pole, que el sábado hizo lo que mejor que pudo en un cuarto puesto en la sprint, suma tan solo 6 puntos, ahí es al suelo el domingo. Rins suma los 6 puntos del domingo, y Miller, que tenía en sus manos ganar la carrera, se fue al suelo sumando 0 puntos también para Oliveira. En este caso, Bartolini ha comentado que todos los pilotos, los 4 pilotos que son pilotos de fábrica, tenían a su disposición una unidad de ese nuevo motor, que siguen trabajando en nuevas actualizaciones, que obviamente siguen trabajando con ese V4, pero de momento no están los planes traerlo pronto. Pero vemos que Yamaha poco a poco va dando buenos pasos. Vamos a ver en circuitos como el de Aragón, con rectas largas, cómo se comporta la M1. KTM, buen fin de semana otra vez para KTM. Pedro Acosta rozó el podio como lo hizo Maverick Viñales en Jerez, y es Maverick Viñales el que más puntos ha sumado, 16 puntos para Viñales, que ahora sí en números, en puntos, se ve que es el piloto que más está dándole a KTM, aunque Pedro Acosta con 13 puntos hizo muy buena sprint del sábado, muy buena carrera el domingo. Por lo tanto, ese brazo que tenía problemas con el síndrome compartimental seguro que estaba afectando al pilotaje de Pedro, al pilotaje de Acosta, y por lo tanto vamos a ver ahora, pero sin duda parece que estos dos son los pilotos que están marcando la diferencia. Bastianini 3 puntos, que tuvo de todo en la carrera del domingo, y Brad Binder 0 puntos. En Honda, obviamente el líder absoluto fue Zarco, que sumó 29 puntos, sumó la sprint, sumó la carrera del domingo. Nakagami se lleva 10 puntos para su casillero, con Marini 5 puntos, y Joan Mir, que vuelve a irse al suelo, que le vuelve a suceder algo en el domingo, y solamente puntúa 1 punto de la carrera sprint. Y por último, Ducati, Marc Márquez, 32 puntos para él, fin de semana muy bueno, victoria en la sprint, casi victoria, digamos, en modo mundial, cuenta como una victoria esos 20 puntos, porque Zarco obviamente está muy lejos, y Alex Márquez, que se fue al suelo, Pecco Bagnaia, que se fue al suelo. Entonces, muchísimos puntos que se lleva Marc. Aldeguer, segundo piloto que más ha puntuado para Ducati, con 23 puntos, con sus 2 podios. Fabio Di Giannantonio, 11 puntos, Alex Márquez 9, Morbidelli 1 y Pecco Bagnaia, que venía sin cometer ningún error, sin tener caídas ni en sprint ni en carrera, se lleva 0 puntos en el casillero. Esto es todo lo sucedido en Le Mans. Si creéis que la diferencia en quali es mejor hacerlo con las fábricas en vez de compañeros de equipo, si creéis que se puede mejorar algún punto en este análisis, dejármelo en comentarios, ayudáis muchísimo, y si os suscribís ayudáis a que crezca un poquito más este canal. Nos vemos en la siguiente previa, en la previa del Gran Premio de Silverstone, del Gran Premio de Inglaterra. Chao.